espacio. Gracias. Es la ministra Mohammad. Felipe, hablando sobre las muy impresionantes imágenes de los incendios, pero también de la escasez de agua que se avecina. Sí, sabe que yo tengo buen concepto de la ministra del Medio Ambiente, pero me quedo con la impresión de que no hicieron lo suficiente, Néstor. Que hicimos un comité, que la plata que sí alcanza, pero que no alcanza. No se quiso pronunciar sobre las declaraciones del presidente ayer de que no habían podido con el tema, que hubo fallas, el presidente lo dice. Grande. Hubo fallas en el programa de adaptación a la crisis climática. No lo Correcto. dice tanto por los incendios, sí lo dice por la sequía y por los racionamientos que seguramente vienen de agua en municipios, pero el presidente Es que sí reconoce. para Felipe, No, para quienes no como olvidar, Néstor. para quienes como No usted estamos aterrados con estas imágenes de los incendios. Cuando baje el humo de estos incendios, vendrá la imagen de los embalses secos, de los ríos secos, de los caudales bajados. Pero algo Pero no no- estamos pero no haciendo olvidar- bien, porque mire, mucha agua, hace un tiempo estábamos en inundaciones, ¿o no? Sí. Y bueno, y ahora estamos en sequía. Es decir, algo no estamos haciendo bien. No olvidar, padre, seguir pidiendo que busquemos petróleo como locos, ¿no? Que eso es lo que nos saca de la pobreza. ¿Qué tiene que ver lo de buscar petróleo como locos, pues, Héctor? Pues porque estar quemando petróleo como hemos quemado en la humanidad a lo largo de siglos es lo que nos tiene en esta circunstancia. Y cuando a alguien se le ocurre decir que por qué no dejamos de consumir petróleo, pues lo tratan de loco, lo ridiculizan, pero Héctor, usted me etcétera. quiere- usted me quiere decir- entonces lamentemos mucho A lo ver. que está pasando y salgamos a buscar firmas para Héctor, pedir que sigan perdóneme, buscando petróleo. Perdóneme, le hago una pregunta. Si yo lamento las imágenes de los incendios, en consecuencia, ¿tengo que ser petrista? ¿Es básicamente lo que usted me quiere decir? No, yo no mencioné a Petro. Mencioné que tiene que ser coherente, sí, usted y Pero es todos que la tenemos coherencia, que serlo. Héctor, la coherencia es tenemos que serlo renunciar a la producción, pero cambiar los hábitos de consumo. Porque le tengo una mala noticia, Héctor. El micrófono del cual está usted hablando, el celular en el cual usted se comunica, la casa, la muy cómoda casa que fue construida con minería extractivista, los viajes que usted y yo hacemos por cuenta del consumismo capitalista nos lleva al mismo lugar a todos. Sí, y todos tenemos que ser conscientes efectivamente de esa circunstancia. Pero lo que hay que tenemos cambiar, que hacer varias cosas. Es el consumo, no la producción. Tenemos que hacer Héctor. varias cosas. Tenemos que cambiar hábitos, pero también, por ejemplo, tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles. El petróleo no es malo en sí mismo, el petróleo que se utiliza para hacer el micrófono, el petróleo que se utiliza para hacer el micrófono en el que yo estoy hablando, pues en general genera un impacto más bien marginal, prácticamente nulo. El petróleo que hace daño es el que se quema como combustible. Ese es el que tenemos que dejar de consumir. Y por eso es que el petróleo y la humanidad ha tratado de decir, pero Héctor, dice y no hace, eso es carreta, que hay Héctor, que tratar de disminuir el está consumo hablando de petróleo transición fósil. energética. Pero transición energética y no hacen nada. Y cuando alguien hace algo concreto, que es decir, no busquen más, no firmemos más contratos para seguir buscando, porque eso es una locura, entonces lo caricaturizan y lo tratan de loco. No, la transición energética, la locura es hacerla de un día para otro, sin sin cambiar los hábitos de consumo. Claro, eso no es un tema de un día para otro. Además, no saquen más petróleo, no saquen más carbón, no saquen más cobre, no saquen más oro. Suicidémonos, eso se hace de una manera coherente y ordenada. Felipe, esta tesis es suicidémonos porque de pronto nos enfermamos, ¿no? No, es al revés. Yo lo que no sabía era que el avión presidencial en sus 34 viajes se movía con aguapanela. No, pues con petróleo, Felipe. Y los ministros están hoy en Tumaco. Entonces, ¿y dicen una cosa y hacen otra. No, pero adicionalmente lo que el petróleo significa para la economía colombiana es algo que no podemos desconocer a la hora de decidir a qué velocidad reemplazamos esto en nuestra economía. Recordemos que el petróleo significa el 40% de las divisas de Colombia. Estamos hablando de que en el 2023 se recibieron 18 billones de pesos por impuestos solamente con el petróleo. Estaríamos hablando que entre el 12 y el 15 de los ingresos de la nación vienen del petróleo. Entonces,
La pregunta no es si como humanidad debemos reemplazar los combustibles fósiles. Por supuesto que la respuesta es sí, sino el dilema es para Colombia, que significa muy poco de las emisiones, porque claramente el primer país es China. Nosotros significamos muy poco de las emisiones, nos vamos a sacrificar económicamente menos en del 1% momento sin habernos desarrollado y sin tener una economía que pueda reemplazar esos ingresos en este momento. Como esta discusión la hemos tenido varias veces, yo por eso lo que les dije es que no se olviden de seguir pidiendo que busquemos petróleo. Por eso, pero sigamos en lo mismo, sigamos en el mismo camino. Este camino es el que nos está llevando a esta circunstancia. No entiendo el tonito sarcástico. La teoría... aquí nadie ha dicho, aquí nunca hemos dicho que la transición energética es mala. La teoría creativa... No, pero es que uno echa carreta y dice es que no se puede, Felipe, uno no puede estar aterrado, dolido, conmovido con las imágenes de los incendios y de los embalses vacíos, porque creo, como yo creo que la transición energética tiene que ser bien hecha, ordenada, gradual, cambiando el modelo de consumo. Antes de cambiar la producción, hay que cambiar el modelo de consumo, porque si no, Héctor, termina uno en la tontería de estar consumiendo petróleo a día, tarde y noche. Y en las mañanas, en Blue Radio, echarse el discurso de que mi presidente tiene razón porque tenemos que suicidarnos y cambiar los combustibles fósiles. Yo no he mencionado al presidente Petro. No necesita mencionarlo, es el único en el mundo que está diciendo renunciemos a lo que tenemos, renunciemos al petróleo que tenemos sin tener plan B. No hay plan B, Héctor, para renunciar al petróleo en Colombia. Para nuestra economía el presidente Petro no forma parte de esta discusión. El mundo que forma parte dice, de esta discusión. El mundo dice, pero no hace, que hay que dejar de consumir combustible. ¿De dónde saca que no hace? Si lo hacen, hay acuerdos. Unas decisiones. Usted, el carro que está pasando frente a su casa, Héctor, es carro eléctrico o carro híbrido, entre otras cosas, porque la industria automotriz, la industria de los vehículos está haciendo transición energética y el mundo se está moviendo hacia la transición energética. Porque Héctor viene insistiendo acá en su intervención varias veces con la expresión de que nadie hace nada y que nadie hace nada y que no sé por qué insiste que nadie hace nada y todo sigue igual, cuando le costaría más o menos 20 segundos escribir en Google algo así como proporción de generación de energías renovables en el mundo y se daría cuenta de que sí se está haciendo algo. Yo no sé de dónde sale la expresión que no se hace nada, pero solamente para hablar de los últimos de los últimos años. Google, Andrés, ponga otra pregunta para que usted haga usted primero la pregunta. Haga usted, deje terminar. Pregunte cómo ha evolucionado esto. Deje terminar, Andrés, un segundo. Y si la ha hecho únicamente en los últimos 20 años, Néstor, la proporción de energía renovable como total del consumo de energía de la humanidad ha pasado del 18% a más del 40%. Y eso solo en los últimos 20 años. Ni qué decir en una perspectiva mucho más amplia. Los avances en energía solar, en energía renovable de todo tipo, eléctrico, vehículos eléctricos, energía eólica, etcétera, van avanzando y van avanzando. De modo que es muy fácil salir a un micrófono por la mañana a decir que nadie está haciendo nada cuando uno no se ha tomado el trabajo de examinar primero los números. Entonces, sé que la situación es muy seria, sé que la humanidad sigue consumiendo combustibles fósiles y que eso es un problema, pero que se está haciendo algo y que esa expresión de que nadie hace nada es completamente falsa y no tiene ningún asidero en los números que le costaría 20 segundos examinar en una consulta en internet. Héctor, renunciemos entonces al petróleo para poder lamentar los incendios. Se sintieron aludidos más de lo que yo esperaba, no esperaba que se sintieran tan aludidos, pero me alegra porque genera una conciencia ambiental importante. No, usted no está generando ninguna conciencia ambiental. Y nos damos cuenta la conciencia ambiental viene en el mundo desde hace mucho tiempo y los verdaderos ambientalistas lo están haciendo bien y en orden, no a las patadas. El dilema es contra la economía. Nos damos cuenta del tipo de argumentos que a veces hacemos solo por resistir a un gobierno que no nos gusta. Efectivamente, pero mire, me deja contestarle.
deja contestarle a Andrés, mire, Andrés puede poner en Google otra preguntita, que es pues la dinámica del consumo de combustibles fósiles en el mundo, a ver si ha disminuido, porque ese es el indicador importante. Nosotros podemos estar generando energías de otras maneras, pero resulta que si consumimos cada vez más combustibles fósiles en esa torta global, pues no estamos haciendo nada, no nos sirve de nada. Pero déjeme decirle otra cosa, Néstor. Es que sabe qué significa renunciar. Déjeme decirle otra cosa porque ya me han cascado duro. No, pues por eso es que quiero cascarle otro poquito, porque el tamaño de la irresponsabilidad es gigante. ¿Sabe qué se hace con combustibles fósiles? Todo lo que usted tiene, electrodomésticos, muebles, envases, detergentes, ropa, material deportivo, juegos y videos, de todo. Es decir, combustibles fósiles son todo. Y entonces plantéese, por eso digo, en serio, Héctor, ¿usted está dispuesto a renunciar a los productos farmacéuticos que también están hechos de combustibles fósiles? No. Las gafas que usted usa, el plástico de las gafas que usted usa, los productos de ortopedia, los vendajes. Pero Néstor, para que avancemos en la conversación, renunciar a los combustibles fósiles es un tema un poquito más serio. Es un poquito más serio de decir defendamos a mi presidente Petro. Pero para que avancemos en la conversación. Para que avancemos en la conversación, déjeme decir esto para que nos pongamos de acuerdo. Yo no estoy hablando de dejar de usar petróleo ni derivados de petróleo en usos como los que usted está mencionando. Estoy hablando de dejar de usar el petróleo y sus derivados como combustible, que es lo que produce el mayor efecto contaminante. Eso es. Dígale pero primero, eso, Héctor, y segundo, a los que más queman combustible fósiles. De casualidad, ¿usted ha visto la lista de los países que más queman combustibles fósiles? No, claro, pero yo por ahora me lo digo yo. Le doy la lista. Y le digo a mis vecinos. Es que nosotros estamos en la cola de esa lista. Y le digo a mis vecinos. China, Rusia, Brasil, Indonesia, Alemania. Por esa razón India, nadie Reino hace Unido, nada. Japón, Canadá, Ucrania, Francia, Australia, Argentina, México, Sudáfrica. Y Héctor, no aparece Colombia. Por esa razón nadie hace nada. Porque todos dicen, no, pues que haga el otro es el que contamina, yo no. Pero además, Andrés, quiero decirle, pero además déjeme decirle una cosa, déjeme, perdóneme María Consuelo, ya ahora le contesto, si me lo permite, pero déjeme decirle una cosa a Andrés, que es, efectivamente el mundo aparentemente va caminando a producir energías de distinta manera sin usar el petróleo. Si eso es así, ¿para qué seguimos buscando petróleo? Porque esa transición no se va a dar de la noche a la mañana. Y no podemos renunciar a los ingresos. No se baja el interruptor hoy para que mañana empecemos definitivamente Héctor, porque echándose este discurso sin fundamentos se arriesga la economía. Y todo lo que ustedes piden todos los años, mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, el programa de Ser Pillo Paga, todo eso vale plata. Y esa plata, para su información, sale del petróleo, Héctor, y sale de las regalías, y sale de los impuestos que generan los pocos productos que tenemos. Y entonces, claro, cuando el mundo se monte, allí en el barco de renunciamos todos al petróleo, nos montamos. Pero es que el mundo está montado en un tema diferente que es transición energética. No renunciar. No, pero a los que tienen petróleo. Porque no hay ningún país salvo Colombia que esté anunciando que renuncia al petróleo. Pero bueno, llegamos. No, porque según Héctor, e insisto con la expresión que él está usando desde el principio, nadie está haciendo nada. No lo convenció la cifra que le di del aumento extraordinario de la participación de energías renovables como parte de lo que él llama la torta, y efectivamente esa torta es. Y entonces me manda a hacer la tarea de que busque la evolución del consumo de combustibles fósiles como parte de esa torta de generación. Se la tengo y le doy este dato. El pico, año 2007, 68%. Año 2022, 61%, de modo que vuelvo a lo mismo. Es muy fácil salir a echar carreta sobre este tema sin haberle dado primero una miradita a los números, que muy fácilmente se los da Google y más fácilmente todavía se los da ChatGPT. La humanidad sí está haciendo algo, puede que no sea suficiente, puede que no sea suficientemente rápido, pero el punto de salir aquí a decir que nadie está haciendo nada, probablemente con la intención de destacar las intervenciones del presidente Petro, a quien ahora están tratando sus admiradores, como si fuera la primera y única persona que en el contexto global ha denunciado la situación del cambio climático, es una cuestión verdaderamente absurda, Néstor.
Néstor, le doy otras cifras. Le pregunto a Héctor, Felipe, a los oyentes. A ver, como esto ya se puede medir hoy, ¿usted sabe cuántas emisiones de gas produce usted al año? ¿Usted sabe, Héctor, qué es el compostaje? Néstor, pero sobre ese tema... ¿Quién ahorra agua? Es que, por otro lado, echarle la culpa al petróleo de unos hábitos que tenemos todos en los que podríamos trabajar. ¿Cuántos minutos se baña usted al día? ¿Cuáles son nuestros actos ambientalistas? Digo, para la gente, y yo también, que está montado en el ambientalismo, todos deberíamos estar montados en el ambientalismo. Como veo que es imposible hacer una conversación. La única manera de ser ambientalista, Héctor, no es el discurso de renunciemos al petróleo. Yo quería hacer la conversación sin mencionar al presidente Petro, pero veo que ustedes no pueden hacer una conversación sin el presidente Petro, ni siquiera una conversación de esta magnitud, en la que el presidente Petro no tiene nada que ver. Pero dado que vamos a hacer la conversación, dado que tenemos que hacer la conversación alrededor del presidente Petro. Dado que tenemos que hacer la conversación mencionando a Petro cada frase, voy a mencionar una del presidente Petro, de la que ustedes se burlaron, que el presidente dijo hace 6 meses, recojan agua lluvia. Y eso no generó sino memes en contra para resistir al gobierno, cuando era obvio que eso era lo que teníamos que hacer. Y así le moleste a Andrés, ninguno hicimos nada. No, Héctor, lo que molesta es que las cifras no están con su argumento. No, pero además, Daniel, si el presidente estaba tan preocupado por prepararse frente al fenómeno del Niño, tendría que haber metido la mano y no haber permitido que le hubieran reducido el presupuesto a los bomberos. Por ejemplo, el año pasado el presupuesto para bomberos... Andrés, el año pasado el presupuesto para los bomberos en Colombia en 2023 era de 91.178 millones de pesos. Para este año le recortaron, le dieron un mordisco a ese presupuesto para los bomberos de cerca de 23.000 millones, lo bajaron a 68.000 millones de pesos. Entonces, muy buenos los mensajes de recoger agua lluvia, pero con medidas concretas podría haber hecho más que simplemente decir recojan agua lluvia. No, pues porque claro, no permita recortar la plata para los bomberos, por ejemplo. Como hay que tratarlo como un genio y un visionario con cada cosa que dice, que además es una trivialidad, Héctor, porque el fenómeno del Niño está anunciado, es un ciclo climático predecible que todos los meteorólogos, todos los climatólogos sabían que iba a llegar en esta época del año, de modo que esos dotes de profeta y de visionario que usted y otros otros admiradores del presidente le están viendo, hay que bajarle un poquito la dosis. Y es que no era Andrés Mejía el que tenía que hacer algo, no era Andrés Mejía el que se tenía que poner a recoger agua lluvia. Para eso tenemos una institucionalidad. Ok, todos ayudamos. Yo podría haber recogido agua lluvia, usted podría haber recogido agua lluvia, pero aquí tenemos una institucionalidad de gobierno que ya el propio presidente reconoció ayer, no funcionó en la preparación y en la articulación de la respuesta al fenómeno del Niño. De modo que si usted insiste con que todos tenemos la culpa de no hacer lo que el visionario había advertido y de lo que aquel profeta visionario nos había dicho que teníamos que hacer, pues usted quédese tranquilo con ese cuento, pero el hecho es que aquí tenemos toda una institucionalidad de gobierno, Néstor, que no funcionó. Ayer lo dijo el mismo presidente. Andrés, terminamos, Felipe, Néstor. Estábamos hablando de los incendios y por cuenta del calentamiento global y de este señor provocador que nos mete, si uno no está en el tema del petróleo, de renunciar al petróleo de inmediato, entonces no puede criticar, no puede dolerse de las imágenes de los incendios y de la sequía y del calentamiento global. Y la información que nos da, la afirmación que hace... ¿Qué dato le manda a su ingeniero, Felipe? Me manda un ingeniero este dato y me manda la fuente, por supuesto. Dice, para cada tonelada de litio de las baterías se necesitan 2 millones de litros de agua. Esto significa que para construir la batería de un coche eléctrico que tiene en promedio 8 kilos de litio se necesitan 16.000 litros de agua. Y es un artículo de un periódico científico que dice fabricar un coche eléctrico contamina un 70% más que un coche movido por petróleo. Muy bien, recibo. Ahí le voy diciendo, no me estoy inventando yo la cifra. Blue Radio con Néstor Morales en mi cuenta, para leerlos, para escucharlos, ya que hablamos de calentamiento global, de ambientalismo. El tema del calentamiento global, que me da pena, Héctor, no comenzó ni hace 20, ni hace 30, ni hace 40, ni hace 50 años, ¿no? No es solo una causa la del calentamiento global.
Néstor, le doy unas cifras adicionales sobre reducciones de CO2 de algunos países. Mire, Irlanda, todo esto es para los últimos 15 años. Irlanda ha reducido 42% sus emisiones de CO2, Portugal 38%, el Reino Unido 28%, Rumania 26%. Y así hay un grupo como de 30 o 40 países que ya hicieron la transición energética de manera ordenada y han logrado reducir las emisiones de CO2. ¿Sabe cuánto las ha reducido Colombia? ¿Cuánto? Absolutamente nada. De hecho, están aumentando entre 1 y 2% en los últimos 15 años. Entonces queremos menos discursos grandilocuentes que buscan, digamos, aterrar a despistados y más acciones concretas, reducciones de CO2, reducciones de combustibles fósiles y hacer una transición energética ordenada, con tiempo, sin desfinanciar los programas sociales, los programas de educación y los programas de salud. ¿Me deja hacer una pregunta? ¿Qué es lo que estamos reclamando acá? Es lo que estamos reclamando. Entonces no es cierto que no estamos haciendo nada. Hago una pregunta a los colombianos. ¿Cómo va el parque eólico de La Guajira? Porque es que nosotros necesitamos respuestas. Es decir, no basta con hacer discursos en favor de luchar contra el cambio climático, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo. No, padre, pero le hablo del parque eólico que se dejó allá, ¿se acuerdan? No, ese parque lo desmontó el año pasado por dificultades financieras, por temas de seguridad jurídica. Las licencias ambientales no se dieron. Usted sabe, padre, usted hace preguntas cuando sabe la respuesta. Y usted sabe que el parque eólico de La Guajira... Claro. Fracasó. Y es para ayudarme, para decir que ninguno hemos hecho nada. Nadie ha hecho nada, a pesar de que a Andrés le moleste. Y a Andrés, con todo cariño, le digo, no dañe sus argumentos, que siempre son inteligentes, agrediéndome. Usted sabe que yo no soy petrista, que jamás he votado por el presidente Petro, que no me parece ni mucho menos un visionario, ni un profeta, ni nada de esas cosas, que me está extrañamente endilgando, porque Andrés no suele utilizar esos argumentos en su debate, porque es un hombre inteligente. Pero es que sonó, que sabe Héctor, dar argumentos sonó suficientes. A una defensa de la principal bandera del presidente Petro. Entonces, no, sonó a un reclamo a quienes se resisten a unos argumentos que no yo hay creo nadie que se resista al argumento en los que yo creo que tiene razón, solo porque el presidente Petro es el que los enarbola. A eso sonó y a eso fue un reclamo para decirles, sí, mire, hay unas cosas en las cuales tenemos que pensar más allá de la antipatía que le tengamos al presidente. Claro, pero tenemos que pensarlo también en función de nuestra economía, de lo que significan esos ingresos hoy para el desarrollo de Colombia y con qué se van a reemplazar, porque todavía no hemos visto con qué se van a reemplazar esos 18 billones que vienen de los impuestos del petróleo en el país. Entonces, si estamos hablando de reformas tributarias, es porque definitivamente la plata no alcanza. Entonces, si vamos a matar gallinas de huevos de oro, pensemos en con qué las vamos a reemplazar. Néstor, yo creo que este es un tema que tal vez es de los temas que requieren más seriedad actualmente. Es decir, si algo le ha hecho daño al tema de la transición energética es la charlatanería. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de todas las previsiones que había que tener con respecto al fenómeno del Niño. ¿Y qué encontramos? Que nos metemos a discutir el tema del petróleo, pero a la ministra Mohamed se le olvidó decir qué previsiones habían tomado con respecto a los cuerpos de bomberos de todos los municipios de Colombia. Es que la primera verdad que hay que discutir aquí es que a Colombia lo cogieron un poco de incendios con los bomberos por fuera de base en casi todos los municipios del país. Y tiene razón Héctor cuando dice que no estamos... Aurelio, se me fue, son las 7 de la mañana, 31 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. El gas natural, hay diferentes clases de gases, Ricardo, ¿verdad? Sí, claro. El de bajas emisiones es clave para acelerar la transición energética al tiempo que se garantiza la seguridad energética. En Davos el presidente dijo en un discurso que Colombia le había cerrado la puerta incluso a la exploración y búsqueda de gas. Y eso generó muchas dudas porque obviamente es un combustible de transición, está en un rango que no es el mismo del petróleo, que no es el mismo del crudo. Y fíjese usted cómo están las cosas. Datos, por ejemplo, de Naturgas que dicen que ha aumentado en un 63% la conversión de vehículos de carros de gasolina a gas natural durante el año 2023. Imagínese usted lo que significa eso. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Sobre la tesis de recoger agua,
Héctor, tengo un mensaje de una persona que sabe de este tema. No es serio eso de recoger agua, le dice un oyente, creo que es amigo suyo. Es además sanitariamente absurdo. Además es promocionar que quienes pueden captar más desabastezcan a otros. Es simple y física carreta. Así que los escucho estamos hablando de recoger agua, estamos hablando de cambio climático, de modelos de producción, de modelos de consumo, estamos hablando de gas, de petróleo, de todo lo que consumimos que pasa por allí, por los fósiles. 7:33. Andrés, me iba a decir. Y yo a Héctor, una frasecita. Y yo a Héctor le pido excusas, Néstor, si se sintió maltratado por mis expresiones. Naturalmente, a él que ha sido mi amigo y hasta fue mi profesor, le pido esas excusas, pero vuelvo con mi punto, porque mi punto es básicamente numérico, porque Héctor empezó esta discusión diciendo nadie hace nada. Y aquí estoy viendo que en el año 1965 la humanidad generaba 940 teravatios hora por energías renovables, y en el año 2022 está generando más de 8.000 teravatios hora en energías renovables. De modo que no puedo aceptar la expresión nadie hace nada o nadie está haciendo nada. Uno no necesita llegar a ese tipo de exageraciones para enfatizar en la gravedad de un problema. Y no necesita llegar a ese tipo, y no necesita. Usted dijo la expresión nadie hace nada. Yo le estoy mostrando que sí se está haciendo algo. Si después de los números usted sigue resistiéndose y sigue empeñado en la expresión nadie hace nada, aun cuando los números muestran que sí estamos haciendo algo, llego a mi límite. Ahí no hay nada más que yo pueda ofrecer en esta discusión diferente a los hechos y a las cifras. El discurso de nadie hace nada es básicamente para justificar la medida extrema. La de llevar a la renuncia del petróleo, la exageración desde un país que no es mayor productor de energías fósiles, que no es mayor productor de emisiones de gas de carbono, pero estamos hablando, al final de cuentas, también de una bandera del gobierno. Andrés, que tuve el honor de que fuera alumno mío, sabe que la exageración es un gran recurso pedagógico, que lo que busca es llamar la atención sobre un problema. De la exageración, no justifique. Permítame decir, no justifique la hipérbole. Claro que si uno dice es que no hemos hecho lo suficiente y quizá tendríamos que hacer un esfuerzo adicional, no hubiéramos tenido la conversación sincera, abierta y muy importante que hemos tenido para arrepintiendo de haber dicho eso? Que necesitamos cambiar. No, para nada, al contrario. Yo llevo toda mi vida, 40 años casi, desde que estoy prácticamente dictando clases, usando la exageración como recurso pedagógico, porque eso es lo que llama la atención de la gente, como llamó la atención aquí en esta conversación. Claro que obviamente yo sé que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, algunos de nosotros hacemos cosas. Lo que mi reclamo era, insisto, seamos coherentes, no resistamos a una cosa simplemente porque el presidente Petro nos cae mal. Esa es una muy pésima práctica. Si era hablando del tema de Petro. Pero bueno, los escucho de todas formas, interesante. Pero no hay que exagerar, de todas maneras, aquí están, los datos son contundentes. Sabe que a mí me impresiona en este tema que siempre dejamos de hablar del gran elefante en la habitación, que son las vacas. Una vaca contamina más que el petróleo, ¿no? La ganadería contamina mucho más. Que la explotación del petróleo, una vaca contamina más que un carro. Para producir 1 kilogramo de vaca se necesitan 15.000 litros de agua, para la de un cerdo 8.000 litros y la de pollo más de 4.000 litros en total. El 20% del agua consumida en todo el planeta se emplea para la producción precisamente de carne, de pollo, de cerdo. Por eso, y nunca hablamos de eso. Lo que Héctor llama coherente, tendríamos que dejar de consumir carne, dejar de consumir arroz, dejar de consumir todo lo que tenemos en este momento. Felipe, voltea a mirar. Felipe, quiero verlo mirando. Mire para el lado. ¿A dónde quiere que mire? Mire para el lado. No, a cualquier lado. Mire al lado. Ahí ya, listo, ¿qué ve? Ya mire. La cortina, las ventanas, los muebles, su casa, las vías, el asfalto, las gafas, el micrófono, el teléfono celular, absolutamente todo es hecho de lo que se llama hoy combustibles fósiles o minería extractiva. Felipe, renunciar a esto sin tener un plan B, renunciar solitos en el mundo, sin tener a qué nos vamos a dedicar, por supuesto, es el riesgo de enfrentarnos a una crisis. Y al tiempo, con una mano decir, renunciemos a eso, y con la otra mano decir, sigamos financiando los programas sociales, porque eso sí, la plata la seguimos necesitando. Entonces es arriesgarnos a quedarnos, como dicen las abuelas, padre, con el pan y... Sin el pan, sin el queso.
O con el pecado y sin la gracia. Decía sin el género. Mi abuela. Eso decía un padre. Así como digo una cosa, digo la otra. 7 de la mañana, 7:38 minutos. Estás escuchando Blue Radio.